Y bueno, vaya panel que tenemos hoy para hablar de este tema. Comenzamos con Michelle Duarte, que es músico y que nos acompaña. Gracias Michelle, por estar acá. Gracias. Luego el maestro Fabián Bonilla, que está también con nosotros. Bienvenido, Fabián. Luego está con nosotros Javier Oliva, que es especialista en seguridad. Maestro Javier Oliva, uno de los Gracias, Javier, especialistas por estar en seguridad con más nosotros. reconocidos de México. Gracias por estar Gracias, aquí. Alejandro. Y está con nosotros Jaco también, que pues eres músico, locutor, a todo te dedicas. Exactamente, Locutor vivimos en La Que del Buena. regional mexicano aparte. Exactamente. De este género tan particular, ¿no? Sí. A ver, yo quiero empezar por tratar de establecer si el narcocorrido es lo mismo que el Corrido tumbado. ¿Se puede considerar igual? Lo que pasa es que ya tiene que ver más con el tema de los ritmos, Ajá. no de la, No de lo que no dice. de la lírica. Ah, Exactamente. ok. Exactamente. Pero la lírica entonces no cambiaría. O sea, si es un corrido tumbado o es un narcocorrido, lo que cambia no es la letra, sino el ritmo, nada más. Los ritmos, Es que el corrido pues, es el corrido, no es la narración de historias, pero la parte de tumbado es ya la incorporación de hip hop, reggaetón Ajá. y como una fusión, una música más ecléctica con un corrido ahí. Ahora sí, Sí, que no es como corriendo el de atrás. los Tucanes de Tijuana, Es que correcto. antes era el narcocorrido normal, sino ahora como lo hace Peso Pluma, digamos. hoy por ejemplo tiene un ritmo muy particular que es el tololoche, ¿no? El Ok, corrido claro. tumbado se resalta por eso, porque tiene el tololoche, Sí. El guitarrón. este guitarrón donde todas las agrupaciones, y eso es lo que le da ese toque, pero realmente la lírica pues sigue siendo la... Ahora, ojalá eso fuera el tema central de hoy. Exacto. Pero- es Sí, claro, pero el tema central es los contenidos, los mensajes de la música. ¿Influyen o no influyen? ¿Son nocivos o no son nocivos, Javier? Bueno, mira, les comentaba a mis compañeros de mesa poco antes de entrar. Estudié la letra de las 17 canciones que interpretaron los Tigres del Norte el 15 de septiembre en el Zócalo. Ok. De las cuales 5 son clarísima apología del delito, violencia machista, ¿no? Burlarse de la ley, ¿no? Entonces aquí no hay sorpresas, hay sorprendidos, ¿no? Es decir, lo que apuntábamos antes de entrar justamente que hay un proceso de reproducción, ¿no? Decía Michelle también, hay un proceso de reproducción de cierto tipo de prototipos, ¿no? Aspiracionales, que lo vemos claramente en el tipo de letra, la vestimenta. Es decir, yo, por ejemplo, trato de no utilizar el prefijo narco, ¿no? Por ejemplo, me parece un absurdo decir narcocultura, porque cultura es un término civilizatorio, ¿no? Es un término que desarrolla virtudes, ¿no? Utilizarlo con un prefijo que es absolutamente degradante, ¿no? Que corroe los sistemas sociales. Sí, o sea, utilizar Estamos en un cultura país con el donde prefijo. diario desaparecen 10 mujeres. ¿No estamos sensibles a ese tema? Sí. Sí, no, bueno, y niños que hoy están teniendo que ser entrenados o que están en las comunidades, siendo también para poderse defender en Entonces, esas sí, comunidades, ¿no? sí, es un tema muy sensible. Yo he sido abierto y públicamente partidario de la censura. Y bueno, es que estás infantilizando a la sociedad mexicana. Bueno, que den muestras, ¿no? La sociedad mexicana de que tiene la capacidad y la madurez para poder discernir entre lo que es pertinente o no con su estilo de vida. Perdón, pero ¿crees que eso, por ejemplo, no será un tema también de educación? O sea, no sé... Mira, creo que al final se reduce también a un tema de educación en la sociedad. O sea, una sociedad que tenga bajo nivel de educación, bajo nivel de conciencia y también bajo nivel de inteligencia emocional es mucho más propensa a ser influenciada por cualquier contenido, no solo el musical, por cualquier tipo de contenido. Ojo, yo no justifico el contenido como tal de las líricas. Sin embargo, cuando uno empieza a tener el ejemplo del café solucionar, Procondona. exactamente, a solucionar el tema de la educación es como la comida. Con tantita educación sabemos que nos encanta un frappuccino que tiene miles de calorías con crema batida, está delicioso, ¿no? Está exquisito. Si yo me tomo uno al mes, está perfecto, me lo puedo gozar. Pero si yo me tomo uno diario y al final sube 5 kilos y culpar a la marca del café porque existe ese café, entonces creo que también apunta que también como sociedad a veces tenemos poca responsabilidad sobre nuestras propias acciones. Ahora, Fabián, desde el punto de vista académico, ¿qué? ¿Cómo se ve esto? Pues yo lo que invitaría a quien nos escucha, quien nos está viendo y también aquí a la mesa, pues eso, ¿no? A complejizar el tema, porque obviamente no se puede reducir ni a cuestiones tan binarias, tan básicas de prohibición, exaltación, binario, ni es básico. sino tratar de pensar las complejidades propias del tema, ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las complejidades? de entrada, pensar las condiciones de producción.
del discurso del narcocorrido, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los elementos que están mediando esa narrativa? ¿Cuáles son precisamente los sentidos? ¿Cómo están construyendo los jóvenes, las adolescencias y las niñeces el sentido? Porque obviamente implica toda una serie de dimensiones que va más allá de simplemente de gustarme, no gustarme, prohibirlo, aceptarlo. Es que creo que precisamente por esas dimensiones es importante y estar hablando de eso. Dices, no es binario ni es simple, Javier. No, desde luego que no. Y de ninguna manera adentrarse al debate de las prohibiciones va a funcionar en muchas etapas de la historia. Y no es nada simplista. Lo que pasa es que estamos en una situación crítica. Y si no tomamos ante una... Es decir, no, es un ejemplo muy sencillo. Alguien que esté enfermo de cáncer no le vas a dar aspirinas, ¿verdad? Es decir, el clima de violencia que estamos viviendo, ya sabemos que este va a ser el sexenio más violento de lo que va del siglo XXI, sí. Con datos del propio presidente de la República, pues no sé entonces qué queremos hacer, ¿no? A ver, justo con lo que estás diciendo, entonces, de cómo ha cambiado la historia, porque, a ver, Michelle, esto ha existido desde hace muchísimos años, ¿no? Tiene muchos años que se cantan estas canciones, que se tocan estas canciones. Sí. Pero a lo que me refiero justo es cómo ha cambiado entonces la historia y el tiempo de la sociedad que se está viviendo y cómo se reproduce, además, ahora con un celular en la mano, ¿no? Sí, digo, los corridos sabemos que ha tenido una historia desde la revolución. Es más, se menciona desde Saavedra, que mencionaba que eran corridos, poemas que iban a platicar a pueblos. La música en realidad no tiene la culpa. Yo creo que la música es solamente un vehículo que sí debería tener un peso social y quien interpreta y ejerce la música debe tener un compromiso social, porque no podemos estar en un país que nada en sangre, donde desaparecen mamás buscadoras y luego regresas a tu casa y voy a echarme un corridito y voy a invitarle un café a la vecina, etcétera. Sin embargo, la música, la parte de la responsabilidad que conlleva la música es que tiene una función de identidad. Y si estamos hablando de ese tema de que los jóvenes están propensos y la educación paupérrima los deja como más víctimas de lo que sucede en el ambiente. Vulnerables. Esa función de identidad, la música tiene a veces también función informativa, también genera opinión pública, los corridos generan opinión pública, o al menos desde la revolución era algo que trataban de hacer. Y también de repente ahí tiene una función aleccionadora. Entonces, la música per se no es la culpable, pero el sentido social que tiene la música, creo que es la combinación de todo lo que está ocurriendo en la sociedad, en el país, en el ámbito de la violencia, porque decía Javier, los prototipos aspiracionales, prototipos que tienen que ver con poder, con violencia. Las series que hacen apología del delito. Con joyas, con excesos, con mujeres, con muchas cosas. Entonces, en una sociedad donde la juventud está muy restringida en cuanto a sus aspiraciones. Y que tiene muy pocas oportunidades. Estos mensajes, no sé si despiertan una esperanza, no sé si son una opción, una salida. Y tal vez ese sea el meollo de todo el asunto. No sé qué opinen. Sí, de hecho, precisamente pensar eso, ¿no? El ámbito discursivo, el ámbito dialógico, ¿no? ¿Con quién están dialogando estos jóvenes que les encanta este género musical, ¿no? Obviamente implica lo que comentaba, ¿no? La identidad, implica el contexto, implica, digamos, estos mensajes, pero también precisamente esas narrativas que quedan ocultas frente a las voces institucionales, las voces autorizadas, las voces mediáticas. De pronto hay un murmullo social que no se escucha y que de alguna manera recupera estas narrativas para poder espejearse en ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera vemos una crisis que está directamente trastocando las condiciones de las juventudes, y entonces vemos que, digamos, nosotros en la sociedad utilizamos eufemismos, migrantes, buchonas, dealers, pero todos son jóvenes al final, ¿no? Entonces, de alguna manera, también es una forma muy disfrazada de no reconocer la enorme crisis que existe en el país y en el contexto. Entonces hablamos de una sociedad que está, bueno, todo aquí tiene que ver, el gobierno, la sociedad, no la música, como lo decías, Michelle, pero sí con un contexto que tiene muchos huecos y muchos faltantes. Ojo, y la educación en las familias, ¿eh? Totalmente, ojo, con lo que decías ahorita. Exactamente, sumando a lo que comenta Michelle, al final, como documento histórico, un corrido, me parece increíble, o sea, porque si nos regresamos a la revolución, como bien lo dices, era el medio de comunicación al no haber radio, televisión, y así se entera la gente. Si hoy escuchamos los corridos tumbados, si los escuchamos en 60 años, vamos a tener una radiografía más o menos de qué es lo que sucedía porque a través de la música es como puedes también tener un panorama de qué pasaba en esa sociedad. Entonces, la prohibición tal cual del contenido no es la solución, porque es como tapar la gotera y realmente no te estás yendo al fondo, que es la fuga, ¿no? O sea, tú dices, pues le pongo la cazuela
y entonces ya no cae el agua. Sí, pero ¿de dónde se está saliendo esa...? Es que es de 2 velocidades. O sea, no puedes apostar nada más a la reforma educativa que nos va a llevar 20 años. Necesitamos respuestas inmediatas. Porque a lo que hemos estado comprometidos como sociedad y estructuras de gobierno es a estar mediano plazo y largo plazo. Y en el corto plazo, ¿qué hacemos? Cuando no puedes transitar por las carreteras. ¿Eso nos vamos a seguir igual? ¿Sí? Pero exacto, a ver, si quitamos la música, a lo que me refiero, si quitamos la música aquí, a final de cuentas no se va a arreglar el problema. O sea, a lo mejor esto será... Bueno, es que es el tema que estamos para... analizando aquí. ¿No? Sí. No, pero por eso quisiera saber, o sea, si quitamos la música, ¿crees que frene este proceso a lo mejor? Simplemente es un proceso de control. Es un proceso de control como se ha aplicado en la prohibición del alcohol. O sea, ¿De la ha sal? pasado. Sí, bueno, ha pasado. ¿No? Tampoco es una medida novedosa. No, Pero sí me tal parece vez... que la crisis en la que hemos llegado sí nos está llevando a... Pero esa Pero no medida hemos aislada efectos tampoco actuales. va a tener el efecto que deseamos. deseado, ¿no? Sería una restricción a este género, a esta música o a estos contenidos. Y adquirir a llevar Y al mismo educación a las tiempo comunidades. trabajar en otras vías. Él es experto. Los videos, Sí. ¿no? Golpean a las mujeres, las meten en cajuelas. O sea, ¿y qué? No les vamos a aplaudir, ¿no? No deberían Vamos a salir. abordar. ¿estoy de acuerdo? Claro. No, o sea, no es justificar el contenido. No, me refiero a que estoy de acuerdo con tu planteamiento, eso es a lo que me refiero. Sí. Pero Ajá, algo decía O sea, Fabián. yo perdón. siento que el tema de la prohibición o de utilizar estrategias punitivas, pues es precisamente lo que han hecho los gobiernos en las últimas décadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que podría visualizarse frente a estas narrativas o estos discursos de odio que están obviamente ampliamente mediatizadas, pues sería eso, ¿no? Discutirlo, debatirlo en público, ¿no? O sea, que la gente identifique en dónde están precisamente estas situaciones de violencia, de conflicto, o sea, que fuese un debate, digamos, que implique a la sociedad y no solo prohibir, porque de alguna manera sabemos que lo más prohibido es lo más deseado. ¿puedo agregar algo a Sí, esto? sí. Además, también, no sé si estén de acuerdo, pero en una sociedad con poca conciencia, la prohibición lo único que genera es la potencialización de un contenido. Es decir, crecería enormemente en el género underground este tipo de contenidos que no los puedes frenar. O sea, Y que ya no los puedes controlar. el tema como- no es como papá, prohibirlos. ¿no? Controlar como Javier. Sí, ahora hay un tema aquí bien importante que no hemos mencionado. Pareciera que estamos hablando de algo espontáneo, pero aquí nada es espontáneo. En esta industria musical hay una mano que mece la cuna, donde hay carretadas de dinero produciendo estos artistas. Y donde no es casual que Peso Pluma haya estado en un programa en Estados Unidos, hay mucho dinero atrás, hay alguien que está diseñando el producto, hay alguien que sabe todo lo que estamos platicando y que lo está aprovechando. Entonces, no es algo que salió casualmente, es algo que alguien lo está diseñando atrás y le están metiendo mucho dinero. ¿Quién es? Sí. Controlar, ¿cuál es el hablas de sentido? control, Javier. Claro, por ejemplo, a mí me tocó estando en Pecado por la UNAM en Londres, en la ola de atentados del 2015 al 2018. Ajá. Entonces, ¿qué estaba prohibido? Fotografías, videos, testimonios de la tragedia. Y te perseguía la policía, ¿eh? Porque estabas haciendo apología del delito y difundir Claro, y el eso lo ibas a terror. compartir, Pues ibas a- claro. sí. Entonces, mi planteamiento va no en el sentido de la prohibición, sino de un control. Es que queremos botanas gratis, pues no se puede. ¿En qué vamos a ceder? Y esto que decía ahorita Michelle, por ejemplo, me parece bien interesante porque es quién está atrás, cuál sería el sentido de estar promoviendo esto. O sea, ¿es lana solamente? ¿Es que una sociedad siga viviendo en ese lugar para que entonces se beneficie esta gente que está detrás de lo que está pasando? Bueno, tú ves las series que hacen apología del narcotráfico, son clarísima apología. Digamos las cosas como son. Sí. ¿Por qué nos dan miedo? O sea, es apología del delito. Ahora, ¿qué pasaría si dejando el tema de este género musical como está, los contenidos idénticos, la música idéntica y todo lo demás, pero que tuviéramos una sociedad, y en esta sociedad, una juventud con otras opciones, una juventud que puede estudiar, una juventud que puede dedicarse al deporte, una juventud que puede tiene un futuro trabajar, que tiene un prometedor futuro, económicamente. exactamente. ¿Cuál sería el resultado? Claro. Me parece que seguirían escuchando la música, no sé, pienso, Pero no habría este lugar. Pero, exactamente. Pero tendrían otras opciones, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el tema, cuando a ustedes se les antoja ver una película el fin de semana en su plataforma preferida, ¿no? Hay días que dices, ando con ganas de ver algo simplemente básico, de risa, punto. Y no por eso afecta a tu intelecto. Porque ya sabes clasificar
qué es lo que quieres y para cuándo lo quieres y cómo lo quieres. Sí. Porque tienes esas Y oportunidades. de manera ¿no? orgánica, a mayor educación y conciencia, estoy seguro que el contenido también tendrá que ir cambiando. O sea, Lo que pasa es que ahí tienes capacidades para la taxonomía, ¿no? O sea, lo puedes ir clasificando, pero ya tienes cierta capacidad de discernir, para discernir contenidos, temáticas, ¿no? El tiempo aprieta. Ese es el- Fabián, una conclusión breve, por favor. Pues yo siento que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con las afinidades selectivas, ¿no? Es decir, si hubiesen más opciones, más posibilidades, ¿no? Si no se concentrara precisamente en lo que decía nuestro compañero acerca de como esta cápsula, ¿no? Mediática, también obviamente digitalizada, donde de alguna manera los jóvenes a través de las plataformas, a través precisamente de situaciones que no están directamente vinculadas con los medios clásicos, sino que ya hay otra forma de acercarse, otra forma de consumir. Y entonces si hubiesen esas otras posibilidades, si se rompieran esas esferas, ¿no? Donde contienen este tipo de situaciones, habría esas posibilidades, no estaríamos precisamente en una situación así. Gracias, Fabián Bonilla. Gracias. Yo lo que diría es que los músicos tenemos una responsabilidad social y tenemos la obligación de tener una empatía social con el contexto en el que vivimos, según la música que estamos haciendo. Yo creo que se vale que alguien tenga ahí alguna chistosada por publicar de alguna canción de algún narcocorrido, pero en un país nadando en sangre, con gente desaparecida, sí hace falta empatía social en la música. Y yo creo que no es pretexto el que haya diversión y el que vamos a bailar para estar oyendo esa clase de música todo el tiempo, porque entonces carecemos de empatía social y la música le han quitado la empatía social. Me parece Hijo, fundamental que- lo que sí. dijiste hace rato. Todos tenemos una responsabilidad social, o todos debemos Y ahora tenerla. como músico, ¿no? wow, Yaco. Yaco. pues eso, que al final cada quien desde nuestra trinchera solo actuar de manera más responsable en lo que nos involucra con nuestras actividades y no apostar nada más simplemente a los recursos de prohibición, aunque entiendo el tema hoy tan mediático, el tema hoy tan complicado que se está viviendo, pero creo que la prohibición nunca ha sido la opción. Entonces es llegar a la raíz y de ahí empezar a trabajar. Javier Gracias, Oliva. Jaco. Para dejarlo muy claro, yo lo que propuse fue un control, no la prohibición como un recurso único, desde luego. Es un absurdo. Eso es propio de las dictaduras. Pero sí necesitamos una responsabilidad, o sea, como bien dice Michelle, ¿qué parte me toca a mí? ¿Qué parte le toca a los medios? ¿Qué parte le toca al gobierno? ¿Qué parte le toca a los músicos, a los locutores, a los profesores? A las familias. Por eso, entonces tenemos una responsabilidad. El problema es irla dejando, ¿no? A que se arregle sola. Las cosas cuando no te metes se arreglan, pero en tu contra. Sí. Y eso es lo que está pasando con la sociedad mexicana. No asumimos una responsabilidad que a ver que pasen los años y a ver cómo se Empatía resuelve. social, que creo que todos nos quedamos con eso entre todos, ¿no? Que todos vamos por el mismo canal Desde y luego. tener cuidado Muchas- con lo que muchas escuchamos gracias en la por Señores, gracias, Qué gracias. placer. Gracias a todos por venir.